vivió en la cruz del Calvario. Y vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30. ¿Bien? La palabra de Dios dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Tomen su asiento, tomen su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Y esto que acabamos de leer, esta es la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya estamos, o Él ya está llegando para este momento a sus últimos minutos de vida como hombre. Cuando hacemos o recapitulamos acerca de la vida de Jesús, Jesús nunca fue alguien normal, aunque vivió en lo natural, que no es igual. Podemos decir muchas veces hay personas normales, ¿no? Pero pues tienen ahí ciertas cuestiones muchas veces. ¿Por qué decimos que Jesús fue un hombre que no fue normal, fue un hombre distinto, aunque vivió en lo natural? Porque desde el principio, incluso en los evangelios da fe de ello cuando dice: hijo según se creía de José. Hijo según se creía de José. Es como, por ejemplo, mi hermano Lorenzo, que tiene casi lleno aquí el ministerio de alabanza, ¿eh? Y decimos: Abraham, hijo según se creía de Lorenzo. Si dijéramos eso, que no, si se parecen, ¿verdad? Si dijéramos eso, ¿por qué sería? Porque hay duda, ¿no? Gracias a Dios no hay duda, ¿verdad? Pero ¿por qué si dice de Jesús, según se creía, era hijo de José? ¿Era hijo de José? No. Biológicamente no. José le brindó su cobertura paterna. Sin embargo, genéticamente hablando, Jesús no cargaba los genes de José. ¿De quién cargaba Jesús sus genes? Bueno, sí, de Jesús, bueno, del Espíritu Santo. ¿Y de quién? Y humanamente hablando, de María. Entonces, en lo natural él fue concebido, y sabemos que fue concebido porque cuando Elizabeth ya estaba para dar a luz, ¿cuántos meses tenía de embarazo María? 3. No, María 3. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿no? Cuando María la visitó, ¿cuántos meses 3. tenía embarazada Elizabeth? 6. ¿Y María cuántos tenía? 3. Entonces, sabemos que la gestación de Jesús fue una gestación normal de 9 meses. Aunque fue concebido por el Espíritu Santo de una manera no normal, no cotidiana, no natural, se gestó de una forma natural. ¿Por qué hablamos de esto? Porque toda la vida de Jesús fue así. Jesús vivió en los dos mundos, en lo natural y en lo sobrenatural. Y cuando Jesús clama esta sexta palabra y dice: consumado es, esta palabra, mis hermanos, es la garantía que tú y yo tenemos de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque esta palabra de consumado es, Jesús la expresó en el momento cumbre de su ministerio, es decir, Él aquí está entregando un ministerio terminado al Padre. Él está diciendo: Padre, a lo que me mandaste, a lo que me enviaste, lo he cumplido. Lo logré. He triunfado. Todavía le faltaba una batalla más por enfrentar, pero eso lo vamos a ver el domingo, ¿eh? Mientras, Jesús aquí está hablando de la culminación de su ministerio y también de la culminación de su vida como hombre, como un hombre natural. De tal forma que Jesús sangraba, de tal forma que Jesús lloraba, de tal forma que Jesús dormía. Sin embargo, cuando Él resucita, Él mismo le dice a sus discípulos, en algunas ocasiones les dice: no me toquen, yo ya fui glorificado. Y al decir yo ya fui glorificado, es decir, ya recuperé mi gloria, ya recuperé mi potestad como hijo de Dios. Sin embargo, para entender un poquito más, por eso les decía que vamos a ver mucho la Biblia, acompáñenme al que muchos consideran es el primer evangelio. ¿Saben cuál es el considerado primer evangelio?
Ese es del Nuevo Testamento, pero a grandes rasgos hay un libro del Antiguo Testamento que se considera, digo, no es verdad así correcto decirlo, pero por la cantidad de profecías que se hablan del Mesías. Isaías. Exactamente. Entonces vamos al primer capítulo de Isaías, capítulo 1. Vamos a ver por qué es que Jesús tiene que culminar esta obra y por qué Jesús, a qué fue enviado Jesús. Isaías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 15. Ustedes acompáñenme con sus vistas. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ojo acá, por favor. Vamos a seguir leyendo, pero ahorita vamos a ver qué es lo que dice aquí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con consumado es? Es que para que tú y yo podamos entender el poder que carga esta sexta palabra, tenemos que entender primeramente qué es lo que Jesús vino a hacer. Y el Padre o Jehová está hablando aquí, está diciendo lo que para Él representan las ofrendas. Sabemos bien que a través de la ley que Dios le dio a Moisés, estableció ciertas formas o rituales para que el pueblo de Israel pudiera tener perdón de pecados. Y de esta forma lo hacían siempre para ellos poder ser justificados. Sin embargo, lo que acabamos de leer aquí es que el pueblo tanto tiempo estuvo prevaricando, tanto tiempo estuvo pecando. Y vean cómo dice Dios, cómo dice y cómo se expresa, incluso en el versículo 15, cuando dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Acabamos de oír que dice aquí, o que leímos que en la cuarta palabra Jesús clamó al Padre porque se sentía solo. Y ciertamente dice que Él llevó todos nuestros pecados, de tal forma que en el momento en el cual Él más necesitaba de Dios, incluso Él sí se quedó solo. Entonces, vean todo lo que estos versículos que leímos aquí, cómo habla Dios y cómo dice que está hastiado, que ya no puede sufrir más los sacrificios. Pero tú y yo vamos a decir, pues tú y yo no somos judíos, ¿no? Tú y yo nos libramos de esto, y eso tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque esta ley ¿a quién le fue dada? Al pueblo judío. ¿Y quiénes eran los que hacían este tipo de sacrificios? Los judíos, ¿no? Bueno, los sacerdotes, todo, pero en sí, ¿los romanos hacían estos sacrificios? No. ¿Los babilonios? No. ¿Los persas? No. ¿Los asirios? No. ¿Los egipcios? No. Solo el pueblo judío. Entonces tú y yo cómodamente podríamos decir, pues eso a mí no me incluye, ¿sí o no? Eso es para los judíos. Bueno, ¿y qué para nosotros los mexicanos? ¿No? ¿Y qué para los que no somos judíos? Ah, bueno, entonces ahora vámonos a Romanos. Capítulo 2. Versículos 1 y 2. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿O quién? Hombre. Ahora, ¿le está diciendo solamente a los varones? No. ¿Se refiere a quiénes? Ay, las mujeres sí. Porque el varón fue hecho primero.
Ahora sí, agarran ese texto. Me tengo que sujetar al varón, primero él es la cabeza. ¿No? ¿Y a dónde le pegó David? ¿A Goliat? En la cabeza, entonces, primero la cabeza. Pues no, se refiere a la especie, no al género, ¿no? Nosotros, la especie humana. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. ¿Eres judío? No. ¿Somos judíos? No. Tenemos mucho dinero, muchas empresas, usamos narizones, usamos gorrito de este, no sé cómo se llama. ¿Guardamos el sábado? No. Pero aquí la Biblia está diciendo, quien quiera que seas, todo el género humano, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, Dios aquí está hablando ya no solamente del pueblo judío. Ahora van a decir, pues sí, claro, pues estamos en el Nuevo Testamento. Y los judíos pues no creen en el Nuevo Testamento. Pero tú y yo sí creemos en el Nuevo Testamento. Amén. De tal forma que tú y yo sí estamos incluidos aquí. Y somos, dice aquí, somos inexcusables. Nosotros no teníamos por qué ofrecer ofrendas como lo hacían los judíos. Sin embargo, eso no quiere decir que estamos excluidos de lo que dice al último renglón. Dice, tú que juzgas a otro que hace lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios, somos inexcusables entonces del juicio de Dios. Dios es un juez justo y nos va a juzgar a todos los hombres, a los judíos y a los no judíos. A cualquier hombre Dios le va a juzgar. Ahora, ¿por qué nos va a juzgar Dios? ¿De qué? ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Ahora, ¿hay personas inocentes que son juzgadas? Y si son inocentes, ¿cómo es la sentencia? Favorable, ¿no? ¿Va a ir a prisión? Ahora, alguien que es culpable también es juzgado. O sea que inocentes y culpables todos pueden llegar a ser. Como hombres, todos vamos a ser juzgados. Todos, sin excepción. Inocentes y no inocentes. Hay una excepción. Y esos son los bebés. ¿Un bebé tiene conciencia del pecado, del bien y del mal? No. Si un bebé muere, ¿qué le pasa a ese bebé? Directo. De los niños es. ¿Y los que ya no somos niños? Sí, ¿no? ¿Pero qué le enseñó Jesús a Nicodemo? Que hay que nacer de nuevo. Y el que naciere de nuevo, ese puede entrar en el reino de Dios. Amén. O sea que en el cielo todos vamos a ser como niños. Puros, tiernos, inocentes. Yo me acuerdo una vez regañé a mi sobrino Mauricio. Y lo regañé feo. Y entonces me quedo viendo así medio espantado. ¿No? Y después de un ratito, como si nada, otra vez. Todo. Y me sorprendió, de verdad. Ahí el Señor me enseñó algo. Ver cómo, a pesar de que regañé al niño, en su corazón seguía viendo amor para conmigo. El niño no, ay, me regañaste, me gritaste, vas a ver. ¿Cómo lo hacemos los adultos? Cuando alguien nos dice, cuando alguien nos hace, y es la venganza, dice el Señor. Y como todo lo del Padre es mío, pues también la venganza es mía. Ahí sí salimos bien escriturales. Pero no, hay que ser como niños, que nos perdonan y que no ven nuestras faltas. Las mamás regañan a sus niños, los que tienen niños chiquitos, o los que tuvieron niños chiquitos. Papás regañaron a los niños. Y aún así los niños cuando eran chiquitos los dejaban de querer. Cuando ya son más grandes ya son más rejegos, pero de niños
todo es bonito. Entonces, todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes de esto. Todos vamos a ser juzgados. Todos. No hay ninguno que se libre. Por lo menos de todos los que estamos aquí, híjole, pues no sé cuántos son los más chiquitos aquí, creo que ya todos somos aptos, y como dice aquí la palabra de Dios, inexcusables del juicio de Dios. De tal forma que entonces lo que Jesús vino a hacer es hacer un juicio previo antes de juzgarnos a nosotros. Ahora vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Este se lo tienen que saber de memoria. Juan 3:17. ¿Qué dice Juan 3:17? Ajá, 3:17, no 3:16. 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. Dios envió a Jesús al mundo para que el mundo seamos salvos por Él. Amén. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. Gloria a Dios. Ese fue el propósito de Jesús. Yo voy a ir y los voy a rescatar. Y hay algo más que me encanta. Vámonos ahora a Juan capítulo 10. Porque ahorita hablamos justamente de esta cuestión de los judíos. Pero ¿qué dice? Justamente ahorita les decía, Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú y yo no somos judíos, pero ¿cómo nos ve aquí según lo que leímos ahorita en Juan? ¿Cómo nos ve el Señor? Como ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A qué se refiere Jesús? Dice, yo vine, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Está hablando del pueblo judío. Pero después dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Tú y yo somos esas ovejas. Amén. Amén. ¿Y te acuerdas de la parábola cuando dice que había 100 ovejas? Y 99 estaban seguras y una fue y se perdió. ¿Qué hizo Jesús por esa sola oveja? El pastor, mejor dicho, el pastor es Jesús, ¿verdad? Fue y la buscó hasta que la encontró, vendó sus heridas, la cargó en sus brazos y la regresó al redil. Amén. Ese es nuestro Señor. Nosotros somos esas ovejas que no éramos de ese redil, ¿no? A mí me sorprende ver de repente los tipos de ganado, ¿no? Y aquí en México el ganado es de una forma y en Estados Unidos es de otra forma, y hay un ganado muy especial en Japón que de hecho son los cortes de carne más caros y tienen que tener certificados de origen, Kobe se llama, cuello. Entonces, y son alimentadas estas vaquitas especialmente, digo, para ser alimento de los humanos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas tienen un certificado de origen. Pero hay mucho ganado alrededor del mundo y unos se parecen, otros no tanto. Pero Jesús dice, hay otras ovejas que no son de este redil. No se parecerán a los que son de mi redil original, pero también son mis ovejas. Amén. Y eso me encanta de Jesús, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas. Amén. Tú y yo todavía no nacíamos, no habíamos sido concebidos y Jesús ya estaba diciendo, yo tengo otras ovejas. Amén. Por quienes tengo que ir. Amén. Ahorita nos decía el pastor Chilo, nosotros no le amamos primero, Él nos amó primero. Amén. De tal forma que dice, voy a ir a buscar a esas otras ovejas que no son de mi redil. Amén. De tal forma que entonces, lo que Jesús
vino a hacer, y lo vamos a leer un poco más fuertemente ahora en Juan, capítulo 14, en el versículo 30. Y Jesús aquí está hablando de algo tremendo. Y dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Le está diciendo esto a los discípulos. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Él ya se está preparando para sus últimos momentos, pero esta es una declaración de victoria de nuestro Señor Jesucristo. El diablo viene. ¿Se acuerdan cuando peleó David con Goliat? Que se paró el filisteo y David también se paró en la línea de batalla. Y dice que cuando Goliat corrió, David también corrió. Se apresuró a ir hacia el frente. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el varón de la espada desenvainada, dice su palabra que Él es varón de guerra. Y Él está diciendo y está reconociendo aquí, el príncipe de este mundo viene, pero Él nada tiene conmigo. Él no me puede hacer nada, Él no tiene parte en mí. Pero vamos a aprender hoy que hay una cuestión en donde nosotros tenemos que poder incluso diferenciar esta parte. Ahora vamos unas hojitas adelante, en Juan capítulo 16, en el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 11, dice, pero yo, Juan 16 del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, fíjense en este versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero te pregunto, ¿en dónde fue juzgado el príncipe de este mundo? ¿Cómo entonces Jesús está diciendo el príncipe de este mundo ya fue juzgado? ¿Por qué qué, hermano? Porque lo declaró, porque ahí la lleva. Ya lo había vencido antes de tiempo. Porque ¿en qué momento Dios dijo que el hombre iba a tener redención? Génesis 3, capítulo 15. Y cuando lo leemos ahí no parece nada, ¿no? Dice, dice que la serpiente va a morder el tobillo de la mujer y que la descendencia de la mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente. Pero esa descendencia de la mujer no se refiere a los hijos naturales de ella, sino al Hijo de Dios, que le iba a vencer a Satanás. De tal forma que Satanás tenía una sentencia. Satanás ya tenía una sentencia, pero le faltaba el juicio. Ahora, viene una cuestión más. Satanás, aún como tal, no ha sido juzgado. ¿Cuándo va a ser juzgado Satanás? Según la palabra de Dios. Después del gran trono blanco. Es más, después del milenio, ¿no? ¿Se acuerdan las dispensaciones, discípulos, de los martes? Después del milenio, ahí sí, va a agarrar Dios a Satanás y lo va a arrojar al lago de fuego. Ahí se va a acabar. Ahí va a ser juzgado Satanás.
Pero hay algo que Jesús juzgó antes que a Satanás, y eso es al pecado. De tal forma que el pecado, según primera de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Es decir, que los que practican el pecado dan a luz, los que practican el pecado dan a luz pecado. Pero Jesús vino ya a juzgar este pecado. Suena todo muy redundante, pero fíjense, dice en el versículo 8, y cuando venga, es decir, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Dios o no creer en Jesús es un pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aunque diga que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, Satanás todavía va a tener su juicio hasta después del milenio, su sentencia. Pero lo que ya fueron juzgados fueron sus obras, sus frutos, el pecado. El pecado ya fue juzgado. De tal forma que, ¿qué? Que si nosotros hemos pecado, ¿qué sucede? Si nos apegamos a estos versículos, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y nosotros cometemos algún pecado, entonces nos hacemos o nos apropiamos de un juicio de parte de Dios. ¿Sí o no? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. No como tal él, sino el pecado. Y el pecado ese sí ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué sucede cuando tú y yo pecamos? Cuando hemos fallado, cuando hemos cometido justamente un pecado. Por eso Jesús dijo, consumado es. Porque sabe Dios que si el juicio del pecado estuviera ya ejecutado como tal cada vez que tú y yo pecamos, tú y yo ya no estaríamos aquí. De tal forma que Dios se cansó, lo que leímos en Isaías, de todos los sacrificios que se hacían. Para eso envió para eso envió Dios a su Hijo, para que el mundo fuera salvo por Él mediante su sacrificio. Y cuando hay pecado en nosotros, vámonos a Romanos. Este texto es precioso, es uno de mis favoritos. Acá está. Romanos, bueno, es que todo el capítulo 5, a partir del versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre es Adán, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Eso quiere decir que cuando tú y yo hemos pecado, reina la muerte. Pero por ese sacrificio que Jesús hizo, reina la gracia. Y si reina la gracia es mayor que cualquier pecado que tú y yo hayamos cometido. En Cristo Jesús somos justificados mediante la gracia. De tal forma que, a ver, discípulos de los martes, ¿cuál es el último pacto? El último pacto es el pacto, no es el pacto de la sangre. ¿Cómo se llama el pacto? Jeremías 31, ¿cómo se llama el nuevo pacto? ¿Cómo se llama el nuevo pacto?
El último pacto de la Biblia, la última vez que Dios pactó con la humanidad, es el nuevo pacto, es el séptimo pacto. ¿Y cuál es la señal de ese nuevo pacto? La sangre de Jesús. Esa sangre que ahorita cantábamos que fue derramada, esa sangre que fluyó por amor para nuestras vidas. Tú y yo estamos cubiertos por esa sangre. Amén. Esa sangre nos compró, esa sangre se vertió sobre nuestras vidas. Así lo dice en Primera de Pedro. Vamos a verlo rápido ahí. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 en adelante dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. ¿Se acuerdan que en Romanos leímos que viene un juicio? Entonces otra vez dice aquí, y si invocáis, 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Tú y yo no vemos, pero tenemos la marca de la sangre del Cordero de Dios en nuestras vidas. Cada vez que Dios nos voltea a ver, y esa es una diferencia. ¿Por qué Jesús sí fue abandonado por el Padre? Para que tú y yo nunca tengamos que experimentar un abandono. Me acuerdo mucho el testimonio de la pastora Hilde de la iglesia de Pueblillo, que ella se rehusaba a tomar el pastorado. Y Dios la llamaba y la llamaba y la llamaba, y ella no quería y no quería y no quería. Y dice que en un momento en su habitación ella oraba y le dijo al Señor: Señor, ya no quiero nada, no quiero servirte, no quiero nada. Y dice que en ese momento empezó, o que tuvo una visión de cómo se abría la tierra y cómo iba cayendo. Cómo iba cayendo, ella iba cayendo en esa oscuridad. Y dice que la oscuridad era palpable, era una oscuridad tal. Y ella le dijo: Señor, sálvame. Y en esa oscuridad entraba una mano, la tomaba de su mano y la volvía a poner donde estaba. Nunca más dijo: Señor, ya no te voy a servir. Porque fueron breves momentos, breves instantes en donde ella sintió un vacío. Se sintió realmente abandonada por Dios. Y es que, ¿sabes qué? Esa es la muerte de cualquier persona, cuando realmente nos alejamos de Dios. Esa es la muerte. Nosotros nos podemos alejar de Él, pero aún Dios sigue estando ahí presente. ¿Por qué Dios sigue aún presente ahí? Porque nos ama. Por amor. Porque hay una marca en nosotros que es la sangre del Cordero, que dice: aunque hay pecado, le he de rescatar y he de pelear por él hasta el último momento. Amén. Me encanta cuando leemos en el libro de los Jueces que la mujer que les da santo y seña a los hebreos de cómo conquistar Jericó, dice que tenía que poner afuera de su casa un cordón escarlata. Y esto era una señal, los judíos ya sabían esto, porque cuando ellos estaban en Egipto, la sangre que estaba en el dintel de las puertas decía: aquí la muerte no va a pasar, la muerte se va a seguir de largo. Cuando los judíos entraron a tomar Jericó y vieron el cordón escarlata, era una señal de que ellos no podían tocar esa casa. Porque a pesar de que era la casa, deja tú de un gentil, es decir, Rahab, era la casa de una prostituta. Los judíos no podían tocar esa casa porque tenía una marca. De tal forma que los judíos exterminaron todo Jericó, excepto la casa marcada.
Satanás va a intentar una y otra vez destruir nuestras vidas, pero nuestra vida ha sido marcada por la sangre del Cordero de Dios. Tú y yo tenemos la marca, estamos bañados por la sangre del Cordero. De tal forma que cuando el diablo te ve, te va a querer atacar, pero hay una marca en ti. Y esa marca va a provocar que Dios pelee por tu vida hasta el final de nuestro aliento en esta tierra. Amén. Me acuerdo cuando mi abuelito ya estaba muy enfermo, hacia los últimos momentos de su vida, tenía muchas visiones, muchos ataques. Y es que hacia el final de la vida de una persona se libra una guerra por el alma de esa persona. Cuando también mi tía Lucy ya estaba en sus últimos momentos, dice que veía como una pantera negra se le aventaba encima para atacarla, y era orar y orar y orar y orar, y hasta que el Señor ponía paz en su corazón. Es una batalla tremenda la que se libra por nuestras almas, pero tú y yo podemos declarar lo que Jesús dijo aquí: ya no voy a hablar más con ustedes, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene parte en mí. De tal forma que ahora cuando leemos y que Jesús dijo consumado es, ¿qué es lo que consumó? Nuestra redención. Ovejas de su redil y ovejas que no eran de su redil, todos entramos en la gracia del Cordero de Dios. Y Él vino a pagar su vida, a dar su vida en rescate por muchos. Él es la ofrenda perfecta. Y esto es algo que más me encanta. Cuando seguramente nos hemos topado, ¿cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Pero ¿cuántos dioses se atreven a decir, compárame? Compárame. Y si lo comparamos, una vez platicando con alguien, les decía, oye, aquí a los vecinos, ¿verdad? ¿Por qué se pegan? ¿No? Pues porque tengo que ser partícipe de los sufrimientos de Jesús. ¿No te basta con creer en Él? No, yo tengo que sufrir como sufrió Cristo. Pues qué intenso, ¿no? Y bíblicamente eso no es correcto. ¿Cuándo dice la Biblia, al hacer en sus cuerpos para que lleven en sus cuerpos las marcas de Cristo? La marca de la sangre del Cordero que llevamos está en nuestro espíritu, ¿no? Y normalmente los miércoles de ceniza, ¿cómo andan todos? ¿No? Una vez hubo un joven que me decía que se espantó mucho un miércoles de ceniza porque salió y cuando vio a todos andaban con la cruz, ¿eh? Y él dijo, ya fue el rapto y me quedé, ya todos están sellados. En la marca de la bestia, ya me quedé. Y llegó a su casa y no estaba su mamá, estaba espantadísimo porque él ya se había quedado al rapto porque todos traían la marca en la frente. Y como en Apocalipsis dice que la marca va a ser en la frente o en la mano derecha, pues aquel ya estaba que me quedé a la gran tribulación, ¿no? Esa marca sí se va a llevar, tal vez sea visible, pero la marca que tú y llevamos está en nuestro espíritu. Amén. Y el Señor la ve. Cada vez que el Señor nos voltea a ver, ve la marca de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Por tanto, tú y yo no tenemos que lacerarnos, lastimarnos, desgastarnos. Hay que brindarnos, hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Racional. No flagelado o lastimado. Bueno, entonces Jesús, cuando declara consumado es, esta es una palabra de victoria. Amén. Aquí es una palabra en donde tú y yo adquirimos una victoria que no merecíamos, que no seguimos sin merecer, pero por gracia. Antes reinó el pecado, como lo leímos en Romanos, pero ahora reina la gracia. ¿Cuál es la quinta dispensación?
La quinta dispensación. Dispensación. ¿Cuál es la quinta dispensación? No, ustedes no, hermana, ustedes la disculpo porque ustedes no están en sus discipulados, pero a ver, los discípulos de los martes. La ley es la quinta dispensación. ¿Cuál es la sexta dispensación? Entonces, ¿en nosotros reina la ley o reina la gracia? La gracia. Y gloria a Dios, porque la gracia es la que nos acerca directamente al Padre, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. De tal forma que cuando Jesús dice, consumado es, nos está diciendo, tú, hombre pecador, mujer pecadora, tu pecado yo lo pago. Tu culpa, tu carga es sobre mí. Tú ya no tienes que hacer nada más que creer en el sacrificio y el derramamiento de su sangre, porque es el nuevo pacto. Y lo mejor es cuando dice, ¿a quién me compararéis? ¿Cuántos dioses han ofrecido algo para la humanidad? Ni uno, más que Jesús. Más que el Padre, que entregó a su Hijo. Todos los dioses piden algo, incluso Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, el del nuevo, ¿no? El del antiguo es el Señor tu Dios uno es. ¿Cuál es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Si el primero es del Señor tu Dios, dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. El segundo es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ahora, les pregunto, de tener ahí escrito, amarás al Señor tu Dios, ¿te provoca amor por Dios? Mi hermano, cuando usted conoció a su esposa, bueno, cuando eran solteros, usted llegó y le dijo, Mari, ámame. Y en ese momento la hermana Mari cayó postrada. ¿Cómo te amo? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque no me conocía. No me conocía. Porque no entiendo quién es, ni tú quién. Y a ver, las mujeres se hacen las difíciles, las coquetas. Ay, ahí está uno ahí. Chame, hasta que dicen que sí. Entonces, por decirle ámame, ¿lo vamos a amar? No. Pero ¿qué tal que él dice, tu pecado lo pago yo, tus deudas las pago yo, tus errores los cubro yo? Por eso dice que Jesús se entregó y se dio a sí mismo por la iglesia. Jesús se entregó porque experimentó en el Antiguo Testamento y él supo que de decirnos ámame, eso no nos produce amor. Pero si tú y yo tenemos el conocimiento de lo que es el sacrificio de Cristo, y si ahora viene Jesús y nos dice, yo entregué mi vida por ti, yo pagué el precio por ti, ¿puedes amarme? ¿Qué le diríamos nosotros? Eso es gracia. Antes era una obligación amar a Dios, incluso era una imposición, un mandato. Pero ahora, cuando envió a su Hijo unigénito para pagar el precio por nosotros, y Dios nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y de hecho esto es algo que me encanta. Vamos a regresar ahí a Juan capítulo 14. Pero en el versículo 23. Mi hermano Arturo, yo me acordé mucho de usted cuando leí esta palabra. ¿Se acuerda lo que me preguntó una ocasión en la academia? La Biblia dice que ninguna palabra o ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea que esto es para todos. Pero esto es especialmente para usted también de parte de Dios. Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Esto es hermoso, esto es bello. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice, y mi Padre le amará
y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque Él quiere hacer morada con nosotros. Amén. Porque somos ovejas de otro redil, Amén. pero somos sus ovejas. Aleluya. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Y la única forma que tú y yo tenemos de atraerlo a Él es guardando su palabra. Amén. Y me encanta como dice Jesús: mi Padre le amará y vendremos a Él. Vendremos. Vendremos está en plural. ¿Quiénes vendrán? El Padre, y el Espíritu Santo. El Señor tu Dios. Uno es. Si viene el Padre, viene el Hijo. Y si viene el Hijo, Amén. por eso Jesús dijo: y el príncipe de este mundo nada tiene en mí. De tal forma que cuando tú y yo guardamos los mandamientos, amamos los mandamientos, por ese sacrificio de Jesús, el Padre ve que tú y yo guardamos los mandamientos y dice: este es mi Hijo amado. Aleluya. Y voltea a ver a Jesús, y los dos que están en el cielo, el Padre y el Hijo, están en el cielo, dejan su lugar, salen de su lugar. Me encanta, ay, ese sí, no me acuerdo del texto dónde está, pero dice: he aquí Jehová sale de su lugar. Y una vez leí ese texto y yo: ¿y a dónde vas? He aquí Jehová sale de su lugar. Pero cuando leí este texto, dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando Jehová sale de su lugar, entonces es porque está buscando en dónde morar. Para eso vino Cristo. Y decir: consumado es. El pecado a ti y a mí nos separa de Dios, pero el pecado ya fue juzgado. Dios lo que quiere es hacer morada en nosotros, habitar en nosotros. Solo una cosa necesitamos. Regresemos a Isaías, capítulo 1. El texto era Miqueas 1:13. Miqueas 1:13, correcto. Paramos en el versículo... ahí tienes Ezequiel, con razón. Eclesiastes, Cantares, Isaías. Paramos en el versículo 15, vamos a ver el versículo 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Yo no sé, mi hermano, pero si tú y yo hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Porque el pecado ya fue juzgado. El pecado en ti y en mí ya no tiene potestad, porque reina la gracia. Y por la gracia nos podemos acercar a Él. De tal forma que llegamos a la séptima palabra cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que levantó su rostro, expiró e inclinó la cabeza. Así no morían los ladrones o la gente que era crucificada. Dicen los historiadores que la manera de morir de los que eran crucificados era que mientras exhalaban, daban un grito agónico. Era agónico su último suspiro. Y al mismo tiempo que expiraban, su cabeza se inclinaba. Jesús no murió así.
Y dicen los estudiosos que incluso en su forma de morir Jesús reverenció al Padre. Porque dice que levantó su rostro, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Él era la ofrenda perfecta de Dios para el hombre. Y Jesús le dijo: Padre, todo está terminado, todo está hecho. El hombre, el pecado del hombre ha sido juzgado, ahora el hombre está hecho limpio de pecado. Padre, recibe mi ofrenda. Recibe mi ofrenda, Señor. Padre, aquí estoy. Esta es mi ofrenda. Mi cuerpo, mi vida es la ofrenda que se da por rescate del mundo. Recibe mi ofrenda, Padre. La sexta palabra es una palabra de victoria, pero la séptima palabra es una palabra de ofrenda. ¿Cuál fue la primera acción del hombre cuando después del Edén? ¿Qué es lo primero que Dios pidió a Caín y Abel que hicieran? No ofrenda. Y ahorita nos enseñaron, Jesús en el huerto, Adán en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, se escondió, mas Jesús en el huerto del Getsemaní se presentó ante Dios. Y así como, es más, Abel incluso es comparado al nivel de Jesús, porque dice que si la sangre de Abel, el justo, clama por justicia, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces Abel era un hombre justo, porque fue y presentó su ofrenda. Jesús también era un hombre justo, y presentó no una ofrenda como lo hizo Abel. Jesús se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahorita cantábamos: tu sangre me transformó. ¿Quiénes tenemos un área de nuestra vida que nos ha costado trabajo dejar? Que nos ha costado trabajo cambiar. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, consumado es. Tú y yo no podemos, pero la sangre del Cordero de Dios quita el pecado de nuestras vidas. La sangre de los machos cabríos dice que antes había expiación. En el Antiguo Testamento la palabra expiación significa cubrir. Entonces la sangre del animalito cubría el pecado, pero no era quitado. De tal forma que la persona volvía a pecar. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios. Él no puede expiar los pecados, Él los puede quitar. Y la vida de una persona puede cambiar para siempre cuando el Cordero de Dios los hace verdaderamente libres. Libres en el nombre de Jesús. De tal forma que solo hay un requisito. Versículo 18 de Isaías 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Va a haber un juicio. Todos vamos a pasar por ese juicio. Y tú, oh hombre, no eres inexcusable. Tú y yo no somos inexcusables. No somos judíos, pero somos inexcusables del juicio de Dios, de tal forma que pongámonos a cuentas con Dios, sabiendo que no somos juzgados por la ley, sino por la gracia. Si fuésemos juzgados por la ley, tú y yo moriríamos hoy. Pero si fuésemos juzgados por la gracia, tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. No soy digno, pero hay una marca en mí. Yo tengo una marca. En el dintel de la puerta de mi corazón hay una marca. Y es la sangre del Cordero. Amén. Así que tú y yo podemos acercarnos confiadamente. Aleluya. Y yo quiero pedirles eso. Vamos a ponernos de pie. Dios conoce nuestras vidas. Dios nos ve. Y Dios nos ve cuando nadie nos ve.
Había un canto que de chiquito me daba miedo, porque decía el canto, Dios me ve, Dios me ve, y engañarle jamás yo podré. Cuando me bañaba me daba pena, porque Dios me ve. Pero era un niño. Pero ahora ya crecí. ¿Y qué pasa cuando pecamos? Dios me ve. Dios nos ha visto. Y sabes que el pecado ya fue juzgado. Sin embargo, el pecado nos acusa. Tú no puedes acercarte a Dios. ¿Para qué? Y el pecado, aunque lo hablamos muy general, hay pecados de los que sí estamos conscientes, pero hay pecados de los que no estamos conscientes. Pecados de los que sí estamos conscientes, tú lo sabes. Nadie te lo tiene que decir. Pero y de los que no estamos conscientes, de los que ya se cauterizó el corazón, de cómo se le habla a la esposa, al esposo, a los hijos. Es pecado hablarle a la esposa, hablarle mal, sí. No tratarla como vaso más frágil, eso es pecado. Gritarle al esposo. ¿Cuántas cosas hay? Por eso dice aquí, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Mis hermanos, es tiempo aceptable. Tiempo aceptable. Aún estamos a tiempo de acercarnos a Dios y decirle, Dios, te he fallado. No estoy orgulloso, al contrario. Me siento avergonzado. Me siento avergonzado porque, sabiendo lo bueno, he hecho lo malo. Pero vine a este lugar para recordar que hay una marca en mí. Y si el príncipe de este mundo no tiene parte en ti, entonces la puede tener en mí. Y vengo a ti, pues eres el único que puede quitar todo eso de mi vida. Todos aquí somos inexcusables, de una o de otra manera. Pero por eso Jesús dijo, enviaré un consolador, el cual los va a guiar y los va a convencer de pecado. Los va a convencer de pecado. Hoy quiero invitarte que primeramente le hablemos al Espíritu Santo.